Un video aparentemente inofensivo, grabado en una terraza privada frente al malecón de Mazatlán, detonó una investigación silenciosa que hoy amenaza con desmoronar una de las redes de lavado más rentables del Pacífico. El clip, publicado por un joven influencer llamado Zafiro MX, mostraba autos de lujo, botellas de champaña y un desfile de amigos celebrando lo que él llamó Noche de Reyes. Era contenido típico de redes: ostentación, música alta, planos rápidos. Pero en el segundo 17 ocurrió algo que ni él ni sus acompañantes advirtieron. Al fondo, sentado en una mesa de mármol, apareció un hombre que nunca debía ser captado por ninguna cámara. Un rostro que para el público no significaba nada. Pero para los analistas de inteligencia que revisaron el video cuadro por cuadro, era una bomba. Ese hombre era Lázaro Ibarra Quintana, alias El Lince, un operador financiero de bajo perfil, invisible para la prensa, desconocido incluso para muchos miembros de la estructura, pero pieza esencial en el entramado económico de los chapitos en Mazatlán. Su trabajo nunca fue presumir armas ni pasearse en convoyes blindados. Su dominio siempre estuvo en las sombras: mover dinero, articular contactos marítimos, controlar puertos y garantizar que cada embarque de cocaína fluyera sin ruido. Durante años, el Lince se había mantenido impecable, sin videos, sin fotos, sin corridos, sin filtraciones. Hasta ese momento, la presencia de El Lince en ese clip no solo confirmaba su ubicación, sino que rompía por primera vez el velo de invisibilidad que había sostenido su imperio. Y lo peor, el video revelaba detalles que solo ojos entrenados saben descifrar: la vista hacia el muelle, la hora, el tipo de embarcaciones ancladas, la cercanía a un restaurante específico que solo la red interna utilizaba como punto seguro. Todo eso convertía un simple contenido de fiesta en evidencia comprometedora. Según fuentes de inteligencia consultadas por analistas federales, Lázaro Ibarra no era un operador cualquiera. Era el custodio silencioso de rutas enteras de cocaína que entraban por Topolobampo y Los Mochis, puertos que durante más de una década sirvieron como puertas seguras para cargamentos provenientes de Colombia y otros países sudamericanos. Lanchas rápidas, embarcaciones medianas, rutas calculadas al minuto, contactos en marina y logística diseñada para evitar cualquier roce con la autoridad. Era una etapa dorada para su facción, hasta que todo se derrumbó. Para entender la dimensión del riesgo que representaba aquel video, era necesario mirar más allá de Lázaro Ibarra, porque el Lince jamás operó solo. Su socio más cercano, y al mismo tiempo su mayor punto de vulnerabilidad, era Aldemar Vega Mendoza, alias El Azote, hermano de Sergio Vega Mendoza, mejor conocido en la región como El Ati, un apellido con peso propio en operaciones del Pacífico. Aldemar no tenía la misma habilidad para permanecer invisible. Él sí disfrutaba la vida pública, los conciertos privados, las camionetas recién salidas de agencia y los viajes a Guadalajara y CDMX que documentaba en historias efímeras. Pero, como suele pasar, la atención venía con un costo. El crimen organizado tolera el brillo, siempre y cuando no comprometa la sombra, y el azote se estaba acercando peligrosamente a la luz. Fue precisamente por él que el Lince terminó apareciendo en aquel video. Zafiro MX, el influencer responsable del clip, era un habitual de los lugares exclusivos de Mazatlán, donde el azote gastaba a manos llenas. Los dos coincidían en fiestas donde fluían modelos, empresarios jóvenes, corredores de autos y supuestos inversionistas. Pero entre ellos, uno sobresalía por su aparente humildad. Un hombre callado, siempre en la esquina, siempre con la misma camisa de lino neutra, siempre pagando la cuenta sin pedir atención. Ese hombre era Lázaro. El azote lo llevaba a esos lugares porque confiaba en que nadie sabría quién era. Porque durante años, esa estrategia había funcionado. Pero Mazatlán ya no era la ciudad discreta de antes. Los analistas que estudiaron el video detectaron un patrón. Cada aparición pública de Aldemar coincidía con movimientos financieros posteriores en negocios turísticos, restaurantes, concesionarias y comercios con flujo constante de efectivo. Los nombres cambiaban, las sociedades también, pero la estructura era siempre la misma.
negocios aparentemente legítimos que funcionaban como válvulas de entrada y salida para el dinero del narcotráfico. Y detrás de cada uno, silencioso, terminaba apareciendo Lázaro Ibarra. La dupla era perfecta. Aldemar movía la farándula. Lázaro movía la logística. Entre ambos articulaban una red tan bien engrasada que, hasta ese video, ninguna autoridad había logrado vincularlos visualmente. Pero aquel error de segundos cambió eso para siempre. Porque si Lázaro estaba en la mesa, ¿qué más del entramado podía reconstruirse? ¿Quién más había estado allí, aunque fuera fuera de cuadro? Las respuestas no tardaron en llegar y apuntaban a una realidad inquietante. La red de Mazatlán no era una simple fachada turística, sino un nodo estratégico donde se cruzaban negocios limpios y dinero sucio para beneficio directo de los chapitos. La exposición accidental de El Lince no solo reveló su rostro, reveló el mapa completo. Y ese mapa, como pronto descubrirían, estaba a punto de desmoronarse tras un cambio brutal en el control del territorio. Durante más de una década, los puertos de Topolobampo y Los Mochis habían sido la joya de la corona para la red que dirigían Lázaro Ibarra y Aldemar Vega. No era exageración. Esos puertos eran el corazón logístico de su operación. Ahí entraban los cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y otros países sudamericanos, utilizando una combinación de lanchas rápidas, embarcaciones medianas y rutas marítimas calculadas con precisión quirúrgica. Eran rutas limpias, seguras y probadas durante años, casi inamovibles. Todo funcionaba bajo una coreografía perfecta. Embarques nocturnos sin luces, horarios diseñados para coincidir con cambios de turno, operadores marítimos de confianza, contactos en marina que garantizaban discreción, empresas comercializadoras de prestigio listas para recibir la mercancía. La red había alcanzado un nivel de estabilidad tan sólido que muchos dentro del grupo creían que nada podría romperla. Pero se equivocaban, porque mientras ellos disfrutaban de su etapa dorada, otro jugador avanzaba en silencio. La facción del Mayo, uno de los brazos históricos del cártel de Sinaloa. Durante meses, sus operadores fueron desplazando células, comprando voluntades, tomando posiciones estratégicas en corredores clave y neutralizando a quienes respondían a los chapitos. Y cuando llegó el golpe, fue quirúrgico. Los Mochis cayó primero, luego Topolobampo, ambos sin necesidad de estruendo público. Para Lázaro Ibarra fue un desastre absoluto. Perder un puerto no era solo cambiar rutas, era perder el piso operativo de toda su estructura. Era quedar ciego. Era depender de intermediarios externos. Era aceptar rutas más largas, más costosas y mucho más expuestas. Y en el tráfico de toneladas de cocaína, la exposición equivale a riesgo. Riesgo equivale a pérdidas. Y las pérdidas equivalen a vulnerabilidad. El impacto fue tan grande que muchos en Mazatlán no comprendieron de inmediato la gravedad del golpe. Pero para quienes estudiaban la guerra interna del cártel, la lectura era clara. La facción Mayo había tomado el control territorial. Los chapitos habían perdido un nodo estratégico. La red de Lázaro y Aldemar quedaba herida de muerte. Las rutas ya no eran limpias, ya no eran seguras, ya no eran suyas. Desde ese momento, cada embarque se volvió un acto de fe, una tirada de dados, un recordatorio de que el poder no es eterno y que, en Sinaloa, la geografía del crimen puede cambiar en cuestión de semanas. Y mientras las rutas se volvían inciertas, otra amenaza se acercaba, la necesidad desesperada de financiar una guerra para no desaparecer del mapa. La pérdida de Topolobampo y Los Mochis no solo significó un revés logístico. Para Lázaro Ibarra y Aldemar Vega representó algo mucho más grave, una sentencia de irrelevancia dentro del mapa criminal de Sinaloa. Cuando una facción pierde un puerto estratégico, no solo pierde rutas, pierde poder. Y cuando pierde poder, pierde dinero. Y cuando pierde dinero, pierde protección. Ese fue el golpe que los obligó a mover piezas desesperadas. Con la facción Mayo avanzando sobre las zonas que durante años habían sido territorio seguro de los chapitos, la red de El Lince necesitaba abrir un nuevo frente donde recuperar influencia, aunque fuera mínima. Esa opción fue la Guerra de la Cruz de Elota. Era un conflicto que llevaba meses encendiéndose en la sierra y en los corredores rurales cercanos.
No era un frente diseñado para ganar terreno nuevo, sino un espacio donde los operadores rezagados buscaban no quedar completamente fuera del juego. Un lugar donde todavía podían comprar voluntades, mover pequeñas cargas y mantener vivo el nombre de su facción. Lázaro entendió esto más rápido que nadie. Desde la caída de los puertos, comenzó a inyectar dinero en el conflicto. Armas, vehículos ligeros, radios encriptados, pagos a gatilleros y pequeñas células encargadas de mantener rutas secundarias abiertas. Su objetivo no era recuperar Topolobampo. Eso era imposible. Su objetivo era evitar la desaparición total de lo que quedaba de su estructura. Aldemar, por su parte, convirtió su red de contactos públicos en una plataforma de abastecimiento. Muchas de las fiestas, reuniones y convivios que antes eran simple presunción, ahora funcionaban como puntos de reclutamiento o intercambio de información. Sus relaciones con empresarios jóvenes y pseudo-influencers comenzaron a servir como canales para financiar discretamente el conflicto. Pero había un problema. Para sostener una guerra, incluso una guerra pequeña, se necesita flujo constante de dinero. Y con sus rutas principales debilitadas, ese dinero ya no podía venir solo del narcotráfico. Tenía que venir, cada vez más, del lavado a través de negocios turísticos y comerciales. Mazatlán, una ciudad diseñada para ocultar dinero entre olas de turistas, se convirtió entonces en el centro nervioso de su supervivencia. Sin Mazatlán, la guerra sería insostenible. Sin la guerra, perderían las últimas franjas territoriales que les daban sentido. Y sin esas franjas, dejarían de existir. Por eso, a pesar del riesgo, siguieron operando ahí, a pesar de la exposición, a pesar de la creciente atención mediática, a pesar de que cada noche en los antros y restaurantes quedaba registrada en un teléfono ajeno. La guerra necesitaba dinero, y el dinero necesitaba a Mazatlán. El error, como pronto descubrirían, fue no entender que Mazatlán ya no era un refugio, sino una vitrina peligrosa donde cualquier cámara podía ser el principio del fin. Mazatlán siempre había vendido una imagen limpia. Playa, turismo, música, pesca deportiva, cruceros internacionales. Pero debajo de esa postal había otra ciudad, una que respiraba dinero de procedencia dudosa, moviéndose entre restaurantes llenos, bares reventados, hoteles boutique y comercios con flujo constante de efectivo. Para Lázaro Ibarra y Aldemar Vega, Mazatlán no era un lujo, era un centro neurálgico. Sin esa fachada turística, la red jamás habría podido blanquear las ganancias de los cargamentos que entraban por Topolobampo y Los Mochis. Cuando perdieron los puertos, Mazatlán se volvió incluso más valioso. Era el puente que mantenía viva la estructura, y por eso lo protegieron con uñas y dientes. La fórmula no era nueva, pero en sus manos funcionaba con precisión. Bares con alto flujo nocturno, restaurantes de mariscos muy concurridos, tiendas de ropa que vendían más en redes que en físico, boutiques de lujo, con inventario reducido pero cuentas bancarias voluminosas, comercios pequeños que cambiaban de dueño cada 6 meses, pero jamás cerraban. Todos compartían el mismo patrón. Negocios aparentemente legítimos, pero diseñados para absorber y liberar dinero irregular sin levantar sospechas inmediatas. A través de ellos, podían mover millones sin necesidad de cruzar fronteras. El dinero entraba por caja, salía por gastos, se disfrazaba de inversiones, salarios, rentas, remodelaciones, eventos, patrocinios. Y nadie, al menos por un tiempo, hacía preguntas. El verdadero truco consistía en mantener la percepción de prosperidad. Una mesa siempre ocupada. Un DJ famoso invitado cada mes. Un menú renovado. Una remodelación constante para justificar gastos altos. Clientes extranjeros tomando fotos sin saber que atrás de ellos había operaciones financieras que sostenían una guerra. Era un ecosistema perfecto, hasta que la voracidad de la farándula empezó a romper la discreción. Porque en Mazatlán, la frontera entre vida turística y vida criminal se desdibuja con facilidad. Y cuando un negocio presume demasiado, cuando un influencer graba demasiado, cuando un operador se confía demasiado, la fachada empieza a tener grietas. Eso fue lo que ocurrió con Zafiro MX. Ese chico no tenía idea de que su contenido formaba parte de algo más grande. No sabía que su cámara captaba no solo un momento de fiesta,
sino un mecanismo entero de lavado detrás de cada botella y cada mesa reservada. Pero así funciona Mazatlán. Lo que se vende como lujo muchas veces es solo la vitrina de un negocio criminal que opera silenciosamente detrás. Y lo que empezó como un video inocente estaba a punto de exponer más de lo que ambos bandos querían admitir, que la fachada turística del Pacífico ya no era tan hermética, que la ciudad que respiraba dinero empezaba a oler a riesgo. Si algo distinguía a la red de Lázaro Ibarra y Aldemar Vega, era su habilidad para camuflar dinero ilícito dentro de negocios que, a simple vista, parecían prósperos y cotidianos. Mazatlán estaba lleno de ellos, pero algunos tenían señales claras para quien sabía mirar. Restaurantes demasiado llenos entre semana, incluso cuando los locales sabían que la comida no era tan buena. Bares con flujo constante de botellas premium, aunque la mayoría de los asistentes apenas pidiera cerveza. Tiendas de ropa de diseño, que cambiaban de inventario cada temporada, pero nunca tenían clientes suficientes para justificar sus ingresos. Concesionarias boutique con autos de lujo circulando pero ventas reales mínimas. Pequeñas cadenas de comercios que abrían sucursales a un ritmo inexplicable. Todos eran válvulas, todos movían dinero, y todos estaban conectados, directa o indirectamente, a la maquinaria económica que sostenía a los chapitos en Mazatlán. Por dentro, la operación era aún más sofisticada. Los negocios funcionaban como puntos de entrada del efectivo generado por cargamentos previos. Parte del dinero se declaraba como ventas legítimas. Otra parte se mezclaba con gastos inflados, nóminas ficticias, proveedores fantasmas, remodelaciones constantes. Y una fracción final se sacaba limpia para financiar frentes como la Guerra de la Cruz de Elota. Para los turistas todo parecía normal. Para los locales era simplemente el precio de vivir en una ciudad donde el dinero fluía con demasiada facilidad. Pero para las autoridades y para los rivales, cada negocio era una pista. El verdadero problema empezó cuando algunos de estos establecimientos comenzaron a presumir más de la cuenta. Fotos de cajas fuertes nuevas, cierres contables celebrados con champaña, influencers posando frente a logos de negocios que ni sabían que vendían, empleados mostrando fajos de billetes en historias de Instagram, y dueños que cambiaban de camioneta cada 2 semanas. Mazatlán ya no era solo una fachada, era un escenario, y ese escenario estaba siendo observado. La aparición de Lázaro en un simple video de fiesta ahora adquiría un contexto más peligroso. Si un operador financiero de su nivel estaba presente en esos lugares, ¿cuánto más de la red estaba siendo accidentalmente documentado por teléfonos ajenos? Cada shot, cada brindis, cada mesa reservada podía convertirse en un registro involuntario de sus movimientos. Para una estructura que se había sostenido gracias a la invisibilidad, esa exposición era letal. Pero el golpe final no vendría de los negocios fachada, ni de los puertos perdidos, ni siquiera de la guerra en la sierra. Vendría de un nuevo tipo de enemigo, los influencers, los tiktokers, los creadores de contenido, que sin saberlo se estaban convirtiendo en los peores delatores del crimen organizado. La red de Lázaro Ibarra ya no solo estaba amenazada por la pérdida territorial o por las presiones internas del cártel. El enemigo más inesperado y más destructivo venía vestido de Gucci falso, lentes oscuros y un iPhone nuevo cada 3 meses. Los influencers, y no cualquier tipo, los que viven de aparentar, de grabar todo, de convertir cada noche en contenido y cada mesa reservada en un escenario público. Mazatlán se había llenado de ellos. Algunos eran voces locales, otros habían migrado desde Guadalajara, Monterrey o CDMX para crear marca personal, entre playas, antros, fiestas privadas y el tráfico constante de turistas. A simple vista, muchos parecían inofensivos, bailes frente al espejo, videos de outfits, promociones de bebidas, frases motivacionales sacadas de Pinterest. Pero detrás de algunos había algo más oscuro. Eran piezas funcionales en la red de lavado. Zafiro MX era solo uno. Había otros. Chicas con miles de seguidores promocionando bares vinculados a las empresas fachada. Emprendedores que ofrecían cursos de marketing pero en realidad funcionaban como prestanombres. TikTokers que alardeaban viajes financiados por personas que jamás querían aparecer en cámara. Y una nueva generación de figuras locales que vivían de intercambiar favores, contactos y publicidad encubierta con la red de Aldemar.
Para ellos, grabar era natural. Para la red, era un riesgo mortal. Cada video que mostraba una mesa privada, una botella reservada, un marisco caro o una camioneta estacionada era una posible pieza de evidencia. No lo sabían, pero estaban documentando horarios, lugares, patrones de comportamiento y conexiones que los investigadores solo necesitaban unir. Y el mayor problema no eran los influencers jóvenes, eran los operadores que querían estar cerca de ellos. Porque mientras Lázaro Ibarra se cuidaba al extremo, Aldemar Vega se dejaba envolver por la farándula. Le gustaba aparecer, aunque fuera en un segundo, en el reflejo de una copa o en una historia ajena. Le gustaba sentir que dominaba Mazatlán no solo territorialmente, sino socialmente. Lo que para él era ego, para la estructura era una amenaza. Su presencia constante en lugares públicos generó un efecto dominó. Si Aldemar estaba ahí, era probable que Lázaro también. Si Lázaro estaba ahí, era probable que se reunieran socios. Si se reunían socios, el teléfono de algún influencer terminaría grabando todo. Así fue como un ecosistema diseñado para lavar dinero se transformó en una vitrina que exponía cada movimiento. La farándula dejó de ser utilidad y se convirtió en una grieta peligrosa, una grieta que pronto se abriría del todo. Si antes el mayor riesgo para un operador financiero era un informante o un fallido operativo militar, hoy el enemigo más peligroso cabía en la palma de una mano: un teléfono con cámara y acceso a redes sociales. Para la estructura de Lázaro Ibarra, esta era una realidad incómoda. Su operación dependía de invisibilidad, de mantenerse fuera de cualquier registro, de evitar cualquier situación donde un rostro, un vehículo o un gesto pudiera ser captado. Pero Mazatlán había cambiado. Y la cultura digital había cambiado aún más. En la época de las historias de 24 horas, las transmisiones en vivo y los clips fragmentados de TikTok, un solo video podía destruir años de anonimato. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El video publicado por Zafiro MX, aquel donde el lince apareció por primera vez de manera pública, se convirtió en una mina de información para quienes sabían analizarla. 1. La hora exacta. La luz del muelle, el movimiento de los barcos turísticos y la música en el fondo permitieron reconstruir el horario del encuentro. 2. La ubicación precisa. Un reflejo en el vidrio mostró parte del letrero de un restaurante exclusivo que solo utilizaba la red para reuniones discretas. 3. Los patrones de consumo. Botellas específicas, platillos caros, repeticiones de órdenes, elementos que coincidían con pagos registrados por los negocios fachada en sus libros contables. 4. La presencia de terceros. Un par de sombras al fondo, que no aparecían claramente, fueron suficientes para comenzar a especular qué otros operadores estaban presentes. 5. La dinámica de movimiento. 5 segundos de fondo mostraron a un empleado hablando con Lázaro. Ese mismo empleado había sido fotografiado semanas antes en un evento vinculado a Aldemar. Para un civil, era un video más. Para una agencia de inteligencia, era una línea de tiempo completa. Pero la mayor revelación no fue lo que mostraba el video, sino lo que demostraba: que el círculo de Mazatlán ya no sabía cuidarse. Cada foto de platos caros, cada clip de fiesta, cada baile frente al mar, cada carro estacionado frente al antro equivocado, cada etiquetado accidental en Instagram. Todo era una pieza digital que podía, con suficiente análisis, reconstruir la vida entera de un operador. La clandestinidad ya no se rompía por un soplón, se rompía por vanidad. Y Lázaro lo comprendió demasiado tarde. Mazatlán había dejado de ser la máscara perfecta para convertirse en un escenario lleno de cámaras apuntando a la persona menos indicada: él. La caída de un operador financiero no ocurre de un día para otro. Se construye poco a poco, con descuidos, con alianzas mal medidas, con esposas digitales que antes no existían. En el caso de Lázaro Ibarra, el proceso fue quirúrgico. Primero perdió los puertos, luego perdió el territorio, después perdió el silencio, y finalmente perdió lo más importante: la invisibilidad. Porque un operador financiero puede sobrevivir sin corridos, sin escoltas, incluso sin un puerto, pero no puede sobrevivir cuando su rostro, aunque sea a medio cuadro, queda archivado para siempre en la nube.
A partir del video de Zafiro MX, los analistas comenzaron a revisar meses de contenido en redes, cientos de clips, miles de fotos, eventos etiquetados, brindis, aperturas de bares, remodelaciones anunciadas como si fueran logros de empresa. En ese océano de información surgieron patrones inquietantes. Las fechas en que aparecía Aldemar coincidían con aumentos repentinos en el flujo de efectivo de 3 negocios fachada. Las zonas que visitaban se cruzaban con reportes de movimientos irregulares de carga. Los horarios de llegada y salida reproducían el modo de operación que durante años habían ocultado. Las personas en segundo plano aparecían luego en reuniones privadas documentadas por terceros sin saberlo. Los carros parqueados fuera de cámaras coincidían con placas observadas en rutas de logística del cártel. El mapa que la red había mantenido oculto durante más de una década comenzó a dibujarse solo. Y lo peor para ellos era que no fue gracias a un infiltrado, ni a un operativo encubierto, ni a un error técnico en los puertos. Fue gracias a fiestas, celulares y gente obsesionada con grabarlo todo. La ironía era brutal. Lázaro había construido su imperio sobre la premisa de que nadie lo vería, y terminó cayendo porque demasiadas personas querían ser vistas. Para las autoridades, eso lo convertía en un blanco claro. Para los rivales, en un objetivo accesible. Para la facción Mayo, en la pieza final que necesitaban derrumbar para limpiar el camino. Y para los chapitos, en un riesgo que ya no valía la pena proteger. El lince pasó de ser un operador silencioso, vital pero invisible, a convertirse en una figura expuesta, rastreable, predecible. Y en Sinaloa, cuando un financiador entra al espectáculo mediático, aunque sea por accidente, deja automáticamente de ser intocable. Ese era el destino que ahora lo alcanzaba. Y Mazatlán, la ciudad que lo había protegido tantos años, estaba a punto de convertirse en el escenario de su posible caída. Mazatlán siempre había sido el lugar donde Lázaro Ibarra podía desaparecer. Entre turistas, antros encendidos, restaurantes ruidosos y calles llenas de vida nocturna, su figura se diluía con facilidad. Era el escenario perfecto para un operador que necesitaba existir sin existir. Mover millones sin mover nada visible. Mantener un imperio sin firmar un solo papel. Pero esa era una Mazatlán vieja. Una Mazatlán que ya no existía. La ciudad había cambiado. Ya no era la cortina de humo perfecta. Ahora era una vitrina. Un escaparate público donde cada noche se grababa. Cada fiesta se documentaba y cada rostro era archivado digitalmente para siempre. Lázaro lo entendió demasiado tarde. Cuando el video de Zafiro MX comenzó a circular fuera del círculo habitual de influencers, llegó a ojos que nunca debieron verlo. Analistas federales, unidades dedicadas a crimen financiero, rivales atentos a cualquier rastro, y operadores de la facción Mayo, que buscaban justamente un punto débil para terminar de desplazar a los chapitos en la zona. Ese fragmento de 7 segundos, donde él apenas aparecía sentado al fondo, fue suficiente para derrumbar el único muro que siempre lo había protegido, el anonimato absoluto. Porque, en el crimen organizado, un arma te puede salvar, un contacto te puede proteger, un puerto te puede enriquecer, pero una cámara te puede destruir. A partir de ese instante, su nombre dejó de ser un secreto operativo, su rutina dejó de ser impenetrable, sus movimientos dejaron de ser sombras, y sus aliados dejaron de sentirse seguros a su lado. La caída no fue pública, no hubo balaceras, no hubo comunicados, no hubo enfrentamientos masivos, solo una serie de silencios, mensajes que no respondieron, negocios que ya no abrieron para él, socios que dejaron de contestar llamadas, rutas que nunca volvieron a activarse, y una carga creciente de sospecha que empezó a rodearlo en cada esquina. La red que había sostenido durante años se fracturó desde adentro, no por traición, no por incompetencia, sino por exposición. La guerra en la Cruz de Elota siguió sin él. Aldemar Vega buscó otros apoyos. Los puertos quedaron definitivamente bajo control de la facción Mayo, y Mazatlán siguió brillando, pero ya sin el lince entre sus sombras. Ese era el verdadero mensaje detrás de toda esta historia. No fue el gobierno quien lo derribó, ni los rivales quienes lo vencieron. Fue la imprudencia digital de un ecosistema obsesionado con grabarlo todo. En Sinaloa, los operadores que antes jugaban en la oscuridad
hoy están obligados a salir a la luz para sostener sus intereses. Y cuando un financiador se convierte, aunque sea por accidente, en parte del espectáculo mediático, deja automáticamente de ser intocable y empieza a ser objetivo prioritario. Así terminó la historia de Lázaro Ibarra, un hombre que dominó rutas, puertos y millones, pero que no pudo dominar un simple video de fiesta.